Bueno, entonces, la unidad 2 se trató de carbohidratos. Hemos visto lo que son los carbohidratos, con qué otro nombre se conocen los carbohidratos, cuáles son las clasificaciones de los carbohidratos, monosacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. Dentro de los oligosacáridos están los disacáridos, que son importantes. Por lo regular ya no les llaman oligosacáridos, se van directamente a disacáridos, ¿no? Monosacáridos y disacáridos, que son de 3 a 9 monosacáridos, porque ya no tienen más subclases, ¿no? Recordemos que algunas funciones biológicas de los carbohidratos van a ser fuente y almacenamiento de energía, elementos estructurales y de protección, reconocimiento y adhesión entre células, unión covalentes a proteínas y lípidos. Vimos también los principales monosacáridos, los 3 más comunes y de los que se hacen referencia a las estructuras que nosotros vimos más adelante. Los 3 monosacáridos más comunes son la glucosa, la fructosa y la galactosa. También vimos que la formación de los disacáridos, los disacáridos más conocidos son la sacarosa, lactosa y maltosa, ¿no? Que la sacarosa es la unión de 2 azúcares, de 2 monosacáridos, como la fructosa y la glucosa. La sacarosa es la más común, es el azúcar de mesa, el que utilizamos en la casa. Vimos también los polisacáridos, que son importantes. No he pasado lista, Valeria, no te preocupes. Bueno, profe, gracias. Sí, también vimos los polisacáridos. Algunos de los polisacáridos ya van a ser azúcares más complejos, un poquito más pesados, como el almidón, el glucógeno y la celulosa. El glucógeno para los animales y la celulosa para las plantas. Y el almidón para los seres humanos. El azúcar más importante para los seres humanos, dijimos que era la glucosa, que es una azúcar hexosa, ¿no? Que es el combustible para los seres humanos. También vimos ejemplos de estos azúcares. Por ejemplo, vimos la celulosa. ¿Por qué es tan fuerte la celulosa? Es un elemento recalcitrante la celulosa. ¿Qué quiere decir? Que son compuestos muy pesados, que son compuestos difíciles de degradar. Por eso son las sustancias que los microorganismos degradan al final de toda su comida. Por así decirlo, son las sustancias que degradan al final. ¿Por qué? Porque son un poco pesadas, ¿no? Porque son bastante complejas estas sustancias. Vimos algunos grupos funcionales de los monosacáridos. Vimos que algunos monosacáridos pueden recibir el nombre de aldosas o cetosas, dependiendo el grupo funcional que contengan. Vimos también lo que son el carbono quiral, que es el segundo carbono que posee los 4 sustituyentes distintos. Vimos algunos ejemplos de ellos. Vimos la proyección de Fischer, la proyección de
de silla o de nave. Vimos las diferentes formas de proyección de Fisher cuando el OH está en diferente posición. Si está del lado derecho es de gliceraldehído, si está del lado izquierdo es L-gliceraldehído. Derecho, D. Dexogiro, ¿no? Aunque no quiere decir que esté del lado derecho. Vimos lo que son los conceptos de isómeros, enantiómeros, los estereoisómeros, las aldosas que nos podemos encontrar en los monosacáridos, las cetosas, las reacciones de los monosacáridos cuando nos dan un hemiacetal y un hemiacetal y hemicetal, cuando el aldehído reacciona con el alcohol, cuando la cetona reacciona con el alcohol. Cuando el aldehído reacciona con el alcohol nos da un acetal. Cuando la cetona reacciona con un alcohol nos da el cetal. Son las reacciones de ciclación de los monosacáridos. Vimos el concepto de anómero de acuerdo al OH, arriba o abajo. Vimos las diferentes proyecciones estructurales, las proyecciones de Fisher, que son como esqueletos, cuando las vemos de manera cotidiana son proyecciones de Fisher, cuando las vemos de forma cíclica ya son proyecciones de Howard, y cuando las vemos de una manera rara, ¿no? Por decirlo así, de forma de silla o de nave, son fórmulas de conformación. Hicimos algunos ejercicios. Vimos la definición de mutarotación, cuando los isómeros cambian. Los isómeros estructurales, algunos aminoazúcares, van a ser los cambios en las estructuras de los carbohidratos, originan azúcares como los aminoazúcares. Pregunta de examen. Los cambios en las estructuras de los carbohidratos se les llama, originan azúcares como los aminoazúcares. Vimos también los desoxiazúcares, los glicósidos, porque son importantes, los disacáridos, los volvimos a mencionar. Algunos ejemplos importantes, los polisacáridos, porque son importantes, las glicoproteínas de la superficie celular. Es una glucoproteína, es una molécula que contiene una porción de proteína y una porción de algún carbohidrato, ¿sale? Lo vimos en algún ejercicio anterior, cómo van formándose esos en las estructuras membranales. Las reacciones de los monosacáridos, oxidación, reducción, isomerización. Y realizamos también algunos ejercicios, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre el último repaso de los carbohidratos? Vamos a ver unos videos que me faltaron colocarles en la clase pasada. Del lado izquierdo tenemos la proyección de Fisher, que es... no sé si creo que ese no lo vimos. En este video haremos una introducción rápida a los carbohidratos. Tal vez ya es... Vamos a ver. No, ¿verdad? Sí, es que era el primero, pero bueno, no importa. Yo necesito que terminemos de ver los videos que tenemos. A ver si no se nos va el internet. Con el concepto. Cuando observan un empaque de comida, generalmente se encuentran con una etiqueta nutricional que dice carbohidratos.
y ahí nos dicen los gramos de carbohidratos que contiene ese alimento por porción. No todos los carbohidratos son comestibles, pero algunos sí. Y muchos de los alimentos que consumimos contienen algún carbohidrato. Pero, ¿qué son realmente? Bueno, si analizamos la palabra, podemos ver que inicia con carbo, así que tiene algo que ver con los carbonos. Y después dice hidratos, que tiene algo que ver con agua. Si dijeron eso, están muy cerca, porque los carbohidratos involucran carbonos. De hecho, aquí tenemos un carbohidrato simple muy común, la molécula de glucosa. Y representados de color gris oscuro, podemos ver que tiene 6 carbonos, mientras que la parte hidrato se refiere a que los carbohidratos generalmente contienen oxígeno e hidrógenos en la misma proporción como ocurre en el agua. Es decir, que por cada oxígeno tenemos 2 hidrógenos. Y eso lo podemos ver aquí, porque en la glucosa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos y 12 hidrógenos. De ahí proviene esta palabra. Ahora, otra palabra que generalmente se utiliza en lugar de carbohidratos es el término sacárido. Sacárido proviene del griego y se refiere a algo dulce como el azúcar. Eso tiene sentido porque si probamos la glucosa se darán cuenta de que sabe dulce. Algo muy interesante sobre esto es que la glucosa puede ser una molécula única, es decir, un azúcar simple, o puede formar moléculas grandes en donde la glucosa actúa como bloques de construcción. Por ejemplo, aquí tenemos una parte de la molécula de glucógeno y como podemos ver, simplemente es una secuencia repetida de moléculas de glucosa. Entonces, a algo como esto se le conoce como monosacárido. Es un azúcar simple y al glucógeno se le conoce como polisacárido. Polisacárido. Otra forma de verlo es que la glucosa es el bloque de construcción del glucógeno. Otros términos que tal vez se encuentren son monómero y polímero. Por ejemplo, si construimos una molécula muy grande a partir de una cadena de moléculas pequeñas, los bloques de construcción se consideran monómeros y la molécula que construimos con esos monómeros es nuestro polímero. Y como veremos más adelante, el fenómeno monómero-polímero no está limitado únicamente para los carbohidratos o sacáridos, sino que también encontraremos esa relación en otras cosas como los aminoácidos y las proteínas. Pero, ¿qué papel juegan los carbohidratos en los sistemas biológicos? Bueno, los carbohidratos o sacáridos generalmente se asocian con la fuente de energía. La glucosa se puede convertir rápidamente en energía en las células biológicas y el glucógeno es un almacén de energía en el hígado y los músculos, que se puede separar en moléculas de glucosa, que son una fuente de energía disponible fácilmente. Ahora, en las plantas, algunos de estos polisacáridos pueden jugar un papel estructural y aquí podemos hablar de cosas como la celulosa, que también es un polisacárido. Entonces, pueden jugar un papel estructural. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya nos concentramos en un tipo de monosacárido, que fue la glucosa, y un tipo de polisacárido como el glucógeno. Más adelante veremos que la glucosa aparece mucho, pero también existen otros tipos de monosacáridos y de polisacáridos. En particular, los polisacáridos forman parte de un grupo más amplio de moléculas conocidas como macromoléculas. Y como podemos imaginar, el prefijo macro hace referencia a moléculas grandes, que generalmente contienen miles de átomos. Pero no se confundan, las macromoléculas son muy grandes, pero siguen siendo parte del nivel atómico. Cada una de estas esferas sigue siendo un átomo, así que todavía necesitamos un microscopio muy poderoso para poder observar algunas de las macromoléculas más grandes, incluyendo a los polisacáridos. Nos vemos en los siguientes videos. Otra forma de representar una molécula. Físico izquierdo tenemos la proyección. Del lado izquierdo tenemos la proyección de Fischer, que es otra forma de representar una molécula.
Fisher llegó a esto cuando trabajaba con carbohidratos. Incluso ganó el Premio Nobel de Química. Observen que donde se cruzan estas líneas tenemos un carbono. Es un centro quiral porque tenemos 4 grupos diferentes unidos a este carbono. Miren, tenemos un hidrógeno, un OH, un aldehído y un CH2OH. En esta imagen podemos ver el carbono. Y en esta fotografía de la derecha, este es nuestro centro quiral, el carbono. Ahora, las líneas horizontales significan que el enlace se encuentra hacia nosotros. Por ejemplo, esta línea indica que el enlace sale de la página hacia nosotros y lo podemos representar con una punta. Así que este hidrógeno se encuentra hacia nosotros. Espero que puedan verlo. Y lo mismo ocurre con esta línea horizontal del OH. Este es un enlace que se encuentra hacia nosotros, así que lo representamos con una punta. Miren, aquí tenemos el OH hacia nosotros. Ahora, una línea vertical significa que el enlace se aleja de nosotros. Por ejemplo, esta línea significa que el enlace con el aldehído se aleja de nosotros. Y por eso lo podemos representar con una línea punteada. Y claro, en la fotografía podemos ver que este enlace se encuentra lejos de nosotros. Y lo mismo ocurre con esta línea vertical del CH. Profe, no sé si es su internet, pero se trabó. Sí, sí, lo mismo me pasó. Creo que se desconectó la profe por el internet. Sí, se le va internet. Es que en todos lados está fallando. Eso deberíamos hablar con los profesores que ya no tomen la asistencia. ¿Verdad que sí? Hacia la derecha. Nuestro CH2OH se encuentra hacia abajo y hacia la izquierda. Vamos a dibujar lo que vimos en el video. Aquí tenemos la fotografía. Empecemos con el centro quiral. Aquí tenemos el carbono. Después tenemos un OH hacia nosotros. Damos un punto. Oh, Mande. Tampoco vieron el otro. Ah, ok. Gracias por avisar. Sí, es que anda fallando mi internet y me anda sacando, pero no me avisó. Gracias. Ahorita vemos. Me dicen si se ve, ¿no? Ok, lo vemos de nuevo entonces. ¿Ya? Ya, profe, ya se mira. Ok, gracias. del lado izquierdo tenemos la proyección de Fisher, que es otra forma de representar una molécula. Fisher llegó a esto cuando trabajaba con carbohidratos. Incluso ganó el Premio Nobel de Química. Observen que donde se cruzan estas líneas tenemos un carbono. Es un centro quiral porque tenemos 4 grupos diferentes unidos a este carbono. Miren, tenemos un hidrógeno, un OH, un aldehído y un CH2OH. En esta imagen podemos ver el carbono y en esta fotografía de la derecha, este es nuestro centro quiral, el carbono.
Ahora, las líneas horizontales significan que el enlace se encuentra hacia nosotros. Por ejemplo, esta línea indica que el enlace sale de la página hacia nosotros y lo podemos representar con una punta. Así que este hidrógeno se encuentra hacia nosotros. Espero que puedan verlo. Y lo mismo ocurre con esta línea horizontal del OH. Este es un enlace que se encuentra hacia nosotros, así que lo representamos con una punta. Y miren, aquí tenemos el OH hacia nosotros. Ahora, una línea vertical significa que el enlace se aleja de nosotros. Por ejemplo, esta línea significa que el enlace con el aldehído se aleja de nosotros. Y por eso lo podemos representar con una línea punteada. Y claro, en la fotografía podemos ver que este enlace se encuentra lejos de nosotros. Y lo mismo ocurre con esta línea vertical del CH2OH. Eso significa que el enlace se aleja de nosotros. Así que lo representamos con una línea punteada. El enlace se aleja de nosotros. Ahora, si queremos saber cuál es la configuración del centro quiral, bueno, existen muchos métodos que podemos usar. Yo les mostraré los dos que más me gustan. Una forma es pensar en la prioridad de estos 4 grupos. Sabemos por los videos anteriores que el hidrógeno tiene menor prioridad y en este caso tenemos el grupo de menor prioridad hacia nosotros. Así que tenemos que ver la molécula desde esta perspectiva para poder ver el centro quiral desde aquí, porque desde esta perspectiva el hidrógeno está lejos de nosotros. Veamos rápidamente un video para visualizar mejor todo esto. Aquí tenemos el centro quiral. Podemos ver un OH hacia nosotros, un hidrógeno hacia nosotros, un aldehído lejos de nosotros y un CH2OH lejos de nosotros. Pero si observamos el centro quiral desde aquí, rotaré la molécula, ahora podemos ver que el OH se encuentra hacia nosotros y el hidrógeno está lejos de nosotros. Después tenemos el aldehído hacia abajo y hacia la derecha. Y nuestro CH2OH se encuentra hacia abajo y hacia la izquierda. Vamos a dibujar lo que vimos en el video. Aquí tenemos la fotografía. Empecemos con el centro quiral. Aquí tenemos el carbono. Después tenemos un OH hacia nosotros. Pongamos una cuña. OH. Y miren, ahora el hidrógeno está lejos de nosotros, así que lo podemos representar con una línea punteada. Por otro lado, el aldehído se encuentra hacia abajo y hacia la derecha, pero podemos decir que se encuentra en el plano. Entonces, vamos a dibujarlo con una línea. Pondré el doble enlace con el oxígeno. Y también tenemos el CH2OH hacia abajo y hacia la derecha. Así que pondré el carbono con 2 hidrógenos. Y después el OH por acá. Ok, ahora asignemos la prioridad a los 4 grupos. Este es nuestro centro quiral y los elementos unidos directamente al centro quiral son el hidrógeno, un oxígeno, un carbono y otro carbono. Bueno, sabemos que el oxígeno tiene el número atómico más alto de todos estos átomos, así que el OH es el número 1, mientras que el hidrógeno, como tiene el número atómico más pequeño, tiene la prioridad más baja, es el número 4. Después tenemos 2 carbonos que tienen el mismo número atómico. Pero para saber quién gana, hay que analizar a qué están unidos esos carbonos. Bueno, el carbono de la izquierda está unido a un oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Mientras que el carbono de la derecha está unido con un doble enlace a un oxígeno. Y en videos anteriores dijimos que esto es como si tuviéramos un carbono unido a 2 oxígenos, aunque en realidad sabemos que es un doble enlace. Y bueno, este carbono también está unido a un hidrógeno.
Entonces, aquí tenemos oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Lo escribiré. Oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Vamos a ver. Aquí tenemos oxígeno y oxígeno, pero después tenemos oxígeno y acá tenemos hidrógeno. Obviamente el oxígeno gana, así que como este grupo gana, el aldehído tiene mayor prioridad que el CH2OH. Entonces, el aldehído es el número 2 y el CH2OH es el número 3. Y como el hidrógeno ya está lejos de nosotros, no tenemos que preocuparnos por eso y simplemente seguimos el orden. Si dibujamos un círculo que pase por 1, 2 y 3, observen que nos movemos en esta dirección, que es la misma en la que se mueven las manecillas del reloj, así que la configuración es R. La configuración del centro quiral es R. Me gustaría hacer un paréntesis para mostrarles cómo pasar de este dibujo a lo que tenemos en la fotografía. Como el hidrógeno se encuentra de este lado, queremos ver la molécula desde esta perspectiva para que el hidrógeno quede lejos de nosotros y así podamos ver el centro quiral desde arriba. A mí me gusta imaginar que este carbono se encuentra en el plano, es decir, aquí tenemos el centro quiral, pero imaginen que tenemos una hoja de papel que pasa a través del centro quiral. Ahora, sabemos que el OH se encuentra hacia arriba porque está representado con una cuña. Entonces, si observamos la molécula desde esta perspectiva, el OH debe estar hacia arriba en relación a la hoja de papel. Y miren, precisamente se encuentra hacia arriba. Ahora, el aldehído se encuentra hacia abajo porque está representado con esta línea punteada y nos queda del lado derecho. Si nuestros ojos se encuentran aquí, entonces el aldehído se encuentra hacia abajo respecto a la hoja de papel, hacia abajo y hacia la derecha. Este sería el aldehído, mientras que de este lado, que sería el lado izquierdo, el CH2OH también se encuentra hacia abajo, pero en este caso sería hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí podemos ver el CH2OH hacia abajo y hacia la izquierda. Y bueno, una vez que ya tenemos la molécula así, es mucho más fácil asignar la configuración del centro quiral. Bueno, este fue el primer método. El segundo método creo que es más fácil. Ya sabemos que el grupo OH tiene la prioridad número 1, el aldehído es el número 2, el CH2OH es el número 3 y el hidrógeno tiene el número 4. Entonces, el truco es ignorar que el hidrógeno se encuentra hacia nosotros. Y eso lo sabemos porque esta línea horizontal de la proyección de Fisher se simboliza con una cuña. Entonces, solo ignoremos al hidrógeno y veamos los grupos 1, 2 y 3. Al pasar de 1 a 2 y a 3, podemos ver que nos movemos en esta dirección, es decir, a contrarreloj. Entonces, parece que la configuración es esa. Parece esa. Pero miren, como el hidrógeno se encuentra hacia nosotros, el truco es que la configuración real es contraria a lo que parece. Así que en realidad la conformación es R. Este truco siempre funciona cuando trabajamos con proyecciones de Fisher. Existen muchas formas de hacer esto y claro, es más fácil si tienen un modelo molecular y tratan de encontrar la que funcione mejor para ustedes. Finalmente, dibujemos el enantiómero de este compuesto. El método del espejo funciona muy bien al trabajar con proyecciones de Fisher. Del lado izquierdo tenemos el modelo de nuestro compuesto y del lado derecho tenemos su reflejo o proyección especular. Observen que el OH se refleja en el espejo. Entonces vamos a dibujar una línea para representar el espejo. Y ahora vamos a reflejar el OH del otro lado del espejo. Después vamos a dibujar una línea horizontal que representa estos dos enlaces.
Y después tenemos un hidrógeno del lado derecho. Tenemos una línea vertical, vamos a dibujarla, y arriba tenemos un aldehído, vamos a ponerlo. Ahí está. Finalmente tenemos el CH2OH abajo. Entonces, CH2OH. Ahora, el compuesto inicial solo tiene un centro quiral, que sería este. Y miren, aquí tenemos el centro quiral del enantiómero. Este es el único centro quiral, así que no tenemos que preocuparnos por el aldehído o el CH2OH al reflejar esta molécula, pero asegúrense de que están dibujando el reflejo. Aquí el OH está del lado derecho y en el enantiómero del lado izquierdo. Nuestro objetivo es invertir la configuración del centro quiral. ¿Qué decía al final del video Carlos Slim? Decía, quiero ver Del lado izquierdo tenemos ¿qué dice aquí? reflejar esta molécula, pero asegúrense de que están dibujando el reflejo. Aquí el OH está del lado derecho y en el enantiómero del lado izquierdo. Nuestro objetivo es invertir la configuración del centro quiral. Sí, sí. Bueno. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron completo el video? Sí, profe. Diana Camila, ¿tienes alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Ya te acordaste cuáles son las proyecciones de Fisher? Sí, profe. Ok. Ah, por cierto, profe, quería pedirle una disculpa. Ese día me dijeron mis compañeros que estaba preguntando por mí. Lo que pasa es que se fue la luz y no tenía cómo conectarme. Sí, Diana, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, profe, discúlpeme. No, no pasa nada. Bueno, entonces, déjenme ver. Vamos allá, ya vamos a entrar a lo que es la tercera y última unidad. Nada más que esta sí va a estar bastante bonita y algo pesadita, ¿no? Porque vamos a ver aminoácidos, proteínas y péptidos. Bueno, entonces cerramos carbohidratos.